El 30 de octubre de 1938, a las 8 de la noche, la Columbia Broadcasting System de Nueva York y su cadena de radios de todo el país transmitió en el habitual espacio del Teatro Mercury del Aire una versión de la novela de Orson Welles, La Guerra de los Mundos, con adaptación de Howard Koch y dirección del propio Orson Welles. A continuación van ustedes a escuchar el audio original que aquel 30 de octubre de 1938 estrujó conciencias y le robó tiempo al tiempo, evitó el sueño rápido de ancianos, de mujeres y de niños, y de alguna manera muy directa provocó una psicosis colectiva. Perhaps almost as narrowly as a man with a microscope might scrutinize the transient creatures that swarm and multiply in a drop of Lo que water. Sucedió aquella noche en los Estados Unidos, debido a un simple radioteatro, es algo que todavía hoy no se explica debidamente. Lo real es que en 1938 los Estados Unidos vivían pendientes del derrumbe de la República Española y de los avances del nazismo alemán, hechos anticipatorios de la Segunda Guerra Mundial, que estallaría en septiembre de 1939. ¿Acaso haya sido el tono de verosimilitud de la recreación? Tal vez se haya debido a un creciente clima de inestabilidad, pero la trama de esa noche, referida a una supuesta invasión de los marcianos a una nación indefensa, aterrorizó a medio país y sensibilizó a la otra mitad. Los marcianos estaban atacando a Estados Unidos. Ladies and gentlemen, we interrupt our program of dance music to bring you a special bulletin from the Intercontinental Radio News. At 20 minutes before 8 Central Time, Professor Farrell of the Mount Jennings Observatory, Chicago, Illinois, reports observing several explosions of incandescent gas occurring at regular intervals on the planet Mars. Generación tras generación, desde 1938, se sigue mencionando esa especie de parteaguas, de mito, de hito, de antes y después de Orson Welles. ¿Por qué quise hacer este alto en el ayer? Porque precisamente por eso nosotros nos acordamos de algo que sucedió aquí en Tijuana. Y el tema es el mismo, los marcianos. Si en 1938 provocaron semejante escándalo, solamente porque la inteligencia de un hombre, Orson Welles, así lo quiso. En la década de los 70, aquí en Tijuana, un hombre llamado Narciso Genovese, de ascendencia italiana, recorría sus calles con pergaminos bajo el brazo, con pinceles, con yescas, con planas. Traía todos sus materiales, herramientas y motivaciones debajo de su brazo. Vestía siempre una chaqueta holgada, llena de bolsas, en donde acomodaba sus pertenencias. Era un conocido impresor. Era encuadernador de agradable presencia. Daba constantes muestras de poseer una vasta cultura. Sin embargo, algo lo distinguía de cualquiera otra persona.
él afirmaba, muy serio, muy lejos del sentido de la broma, que había visitado el planeta Marte. Imagínese usted, se había adelantado a quienes lanzaron una sonda rumbo a Marte. Él, en la década de los 60, ya había ido y regresaba muy campante del planeta rojo. Genovese dictaba regularmente conferencias sobre el tema de los objetos voladores no identificados, los ovnis, y en innumerables ocasiones ofreció toda suerte de testimonios que probaban, según sus palabras, el hecho de que él mantenía contacto con extraterrestres y en particular con visitantes provenientes del planeta rojo. Además, de acuerdo con sus afirmaciones, con frecuencia le era permitido abordar los vehículos marcianos, efectuar viajes, por supuesto con regreso, hacia aquel lejano planeta. Esos viajes solían durar varios días y hasta semanas enteras. Como es natural, las opiniones en torno a la información proporcionada por Narciso Genovese invariablemente se dividían entre escépticos, que se mofaban de él, y otro grupo que creía que habría algo o mucho de verdad en lo que decía. Pero existía además un tercer grupo, personas neutrales que, aún en nuestros días, prefieren no vertir un dictamen en torno a la personalidad de Genovese. Don Gerardo, un conocido y respetado comerciante del centro de Tijuana, relata sin sonreír un episodio que vivió con nuestro personaje y que tuvo que ver con su ocupación de impresor. En cierta ocasión, don Gerardo acudió a la imprenta de Genovese para encargar a éste un trabajo de impresiones, tal como había ocurrido ya en otras muchas ocasiones. Sin excepción, los trabajos anteriores le habían sido entregados con perfecta puntualidad y nuevamente se convino en una fecha exacta para la entrega del trabajo ya terminado. Pero ocurrió que por X razón, don Gerardo requirió los impresos antes de la fecha convenida, y faltando un día para que ésta llegase, le pareció razonable presentarse con Genovese para ver si ya estaría listo su trabajo. Sin pensarlo dos veces, don Gerardo se dirigió a la imprenta, ignorando que tendría lugar una de las experiencias más extrañas de su vida. Cuando llegó al lugar, notó que éste se encontraba cerrado, y con la apariencia de haber permanecido así desde hacía mucho tiempo. Preocupado, don Gerardo se asomó hacia el interior del local, percatándose de que el mismo se encontraba vacío. Ninguna actividad o persona se advertía en su interior. Las máquinas habían desaparecido. La apariencia era de total abandono. Del desconcierto, la mente de don Gerardo pasó al enojo, a la desesperación, pues pensaba en los impresos que no tendría oportunidad de entregar a tiempo. En vista de que la tarde había caído ya, decidió esperar al día siguiente para decidir qué acciones tomaría. A la mañana siguiente, don Gerardo recibió una llamada telefónica que lo dejó anonadado. El señor Narciso Genovese le informaba que su trabajo estaba listo, que podía pasar a recogerlo al mismo lugar de siempre. Incrédulo, don Gerardo pidió que le indicara la dirección
a lo que el impresor repitió que lo esperaba donde siempre, en el centro de la ciudad. Presuroso, don Gerardo acudió a la imprenta para encontrarse con una efervescente actividad. Todas las máquinas en su lugar, trabajadores iban y venían, montones de trabajo estaban en proceso de elaboración. Cuando don Gerardo comentó de su visita del día anterior, Genovese tan solo respondió con una mirada hacia el firmamento y sonrió, cordial pero enigmáticamente, para pasar a entregar el trabajo sin decir nada más sobre el asunto. Ha pasado el tiempo y don Gerardo sigue sin encontrar una explicación a lo ocurrido. Era imposible haber montado y desmontado la maquinaria en las 14 o 15 horas que mediaron entre las dos visitas. No hubiera tenido sentido alguno hacerlo. El estado de abandono que mostraban las instalaciones, la ausencia de comentarios por parte del impresor. ¿Habría sido acaso un sueño? Imposible, pues don Gerardo efectuó anotaciones que le indicaban sin lugar a dudas que había estado en la imprenta el día anterior. Narciso Genovese murió hace ya algunos años. Muchas anécdotas más pueden relatarse en torno a su vida. Quienes lo conocieron afirman que jamás bromeaba cuando se refería a sus encuentros con marcianos y reconocen que era un verdadero erudito en una variedad de temas relacionados con enigmas, astronomía, historia antigua, egiptología, numerología y otros temas más por el estilo. ¿Quién fue en realidad aquel hombre? Muchas personas que, como yo, conocieron a Narciso Genovese nos darán su opinión acerca de este hombre. Escuchémoslo. Mi nombre es Ana Juárez. Yo soy una persona que conoció al profesor Narciso Genovese. Él fue testigo de nuestra boda. Por eso pues convivió más tiempo con él porque trabajó con él en su negocio de encuadernación de libros. Bueno, también el profesor a mi esposo le enseñó sus libros, sus álbumes personales, se los enseñó. Le regaló libros de Yo he estado en Marte, de La Hecatombe y la Paz. Hay una anécdota que mi esposo se le grabó mucho, que una vez le dijo que lo llevara a La Rumorosa. Entonces mi esposo pues lo acompañó y le dijo: ven en una hora por mí, voy a aquí estarme un rato pues viendo el panorama de la Rumorosa. Y mi esposo pues se fue a Tecate, anduvo por ahí, ya regresó por él. Y mi esposo dice que le gustaba mucho ir a La Rumorosa, que después le platicaba que ahí él tenía contacto con seres pues de otro planeta. Mi esposo pues se sorprendía porque como nos platicaba él lo que narra en su libro de Yo he estado en Marte, la imagen que él pone como la persona que viajó a Marte es él. O sea, uno se pone a pensar, bueno, compara lo que dice en el libro y lo miraba uno a él y decía, pues es él. Mi nombre es Ana Juárez, el nombre de mi esposo es Marco Antonio Martín. Narciso Genovese fue maestro de mis hijos en la escuela secundaria de esta ciudad, en el Agua Caliente. Y ellos le tenían un gran respeto porque era un maestro de muy fácil palabra, de una amplia cultura, y además tenía mucha paciencia para contestar las preguntas que le hacían sus alumnos. Muy seguido, inclusive, a veces en las clases mezclaban las preguntas acerca de las afirmaciones que él había hecho en el libro que escribió, Yo he estado en Marte. Él siempre aseguró que lo que escribía lo escribía porque le constaba todo eso, de manera que él era determinante en su declaración. De ahí lo demás era bastante enterado de las ciencias y de las culturas y de las historias, conocía todo eso. Interesantes, desde luego, estas opiniones.
conocí a Narciso Genovese en la calle Niños Héroes, entre Tercera y Cuarta. A la entrada de ese edificio estaba un hombre muy querido aquí en Tijuana, Sergio Gabaldón. Tenía una pequeña casa de cambio pegadito a las escaleras por donde se ascendía a los pisos superiores, pero don Narciso estaba al fondo, al lado izquierdo. Ahí tenía un doble departamento. Era un hombrón grandote, 1.90 más o menos midía, puede ser que más. Desgarbado siempre, mal rasurado, pelo entrecano, amarillento, y usaba unas chanclas como alpargatas, así como si fueran de tela e ixtle, y unos pantalones aguados, holgados, unas playeras y encima esa chaquetona que yo les decía hace un momento, llena de bolsas, y metía lápices, reglas y creo que hasta pedazos de comida traía ahí. Era un hombrón efectivamente enigmático. No era dado a las bromas, pero era un hombre al fin de los muchos que en Tijuana llamaron la atención y que siguen siendo tema de conversación. Narciso Genovese nos decía que había vida en el planeta Marte, que él iba y venía cada que era invitado por los habitantes del planeta rojo. Esta de Narciso Genovese es una de las tantas leyendas con las que nosotros integramos este programa. Son leyendas que tienen que hacerse del conocimiento de las nuevas generaciones. Son leyendas que le dan sustento y credulidad al pasado de nuestra entidad. Son leyendas que en su conjunto, con todos los cuentos que surgen en todas y cada una de las colonias, le dan a nuestra entidad una espiritualidad muy especial. Son las leyendas de la Tijuana de ayer y de hoy. Yo recuerdo que yo tengo ese libro, no sé dónde lo dejé, tengo muchos libros, debo buscarlo y lo voy a encontrar. El libro que escribió Narciso Genovese, porque en sus páginas nos da esa sensación de veracidad, nos da esa certidumbre de un escritor simple y sencillamente que ha visitado Marte. Tal vez en alguna ocasión lo tenga entre mis manos una vez más y llegue con su contenido hasta ustedes. Será gratificante, ya lo verán. Llegamos así al final de este programa. Esperamos que les haya gustado. Esperamos de ustedes su participación para seguir haciendo este programa, que tiene una miradita sobre el hombro. Tijuana, ayer y hoy.